Me expulsaron por ser un fracaso, pero 9 años después regresé al casamiento de mi hermano y les mostré en qué me había convertido. Me llamo Adrián Vega, tengo 32 años y, hace 9, mi propia familia me echó a la calle, tratándome como si fuera un fracaso por no ser más que un simple graduado de secundaria. El mes pasado, me encontré en un imponente salón de baile, viendo cómo el mundo que ellos habían construido con tanto esmero se desmoronaba en 1000 pedazos ante sus propios ojos, todo porque jamás imaginaron en lo que me había convertido. Antes de contarte cómo un solo anuncio desde el escenario les dio la clase de justicia fría y poética que yo había dejado de buscar hace años, permíteme ponerte en contexto. El escenario para este choque fue la gala benéfica anual de la Fundación Montiel. Imagina un salón digno de una película, techos adornados con relucientes arañas de cristal, el aire impregnado del aroma de perfumes costosos y flores frescas, mientras el constante tintinear de las copas de champaña llenaba el ambiente. Era el tipo de lugar con el que mis padres siempre soñaron, un universo de poder, influencia y dinero antiguo al que ellos solo habían aspirado desde la distancia. Aquella noche, mi esposa, la brillante doctora Valeria Montiel, y yo estábamos allí como invitados de honor. La fundación de su familia era la anfitriona, y mi empresa, Salud Nova, era uno de los principales patrocinadores del evento. Regresaba del baño ajustando la pajarita, que aún me resultaba incómoda, cuando una voz atravesó el murmullo elegante de la sala. Fue como una corriente helada recorriéndome el cuerpo, porque era una voz que reconocería entre 1.000.000, la misma que había acompañado todas mis pesadillas de infancia. Héctor, por el amor de Dios, mira, susurró mi madre, Claudia, con veneno en cada palabra. ¿Por qué está aquí ese inútil? Está arruinando todo el evento solo con respirar el mismo aire. Sentí el calor subir por mi nuca y la mandíbula se me endureció. Por un segundo, ya no era el director ejecutivo de 32 años, sino aquel adolescente de 17, congelado en la sala de nuestra casa, escuchando cómo le decían que era una carga sin valor. Ignóralo, gruñó mi padre, Héctor, mientras sus ojos recorrían la sala buscando a alguien más importante con quien hablar. Seguro trabaja para el catering. No armes un escándalo. Pero mi hermano menor, Iván, siempre había amado hacer espectáculo, sobre todo si yo era el protagonista. Se acercó con su eterna sonrisa arrogante. Él siempre fue el niño prodigio, el orgullo de la familia, mientras yo era el error, la pieza sobrante. Vaya, vaya, mira lo que trajo el gato, dijo, lo bastante alto para que algunas cabezas se giraran. No deberías estar en la cocina, hermano. No me digas que entraste para conseguir comida gratis. Lo observé, el traje impecablemente entallado, la inclinación soberbia de su cabeza. Antes, la rabia me habría consumido, pero ya no. En su lugar había una calma helada, una serenidad que había tardado 9 años en forjar. Esbocé una ligera sonrisa. El mundo es pequeño, Iván, respondí con voz firme. Y créeme, estoy aquí por una razón muy distinta a la tuya. En ese momento, 2 figuras más se unieron a nuestro tenso círculo. Una era el prometido de Iván, el atractivo cirujano doctor Esteban Rivas, la otra, una mujer imponente que reconocí de inmediato, doctora Teresa Hidalgo, jefa de medicina en el Hospital Central, y lo más importante, superior directa de Esteban. Ella me miró con curiosidad profesional, pero el rostro de Esteban se tornó blanco como el papel. Me miraba como si hubiera visto un fantasma en su propia coronación. Mi padre frunció el ceño, molesto por el espectáculo que estaba armando Iván. Ellos no sabían nada. No tenían idea de que los productos de mi compañía se usaban en el hospital de la doctora Hidalgo. Tampoco sabían que la carrera de Esteban pendía de un hilo invisible, un hilo que, en ese instante, descubrí que yo sostenía. La voz del presentador retumbó en la sala, suave como terciopelo, llamando al doctor Rivas al escenario para recibir su premio como estrella emergente en medicina. Mi familia se hinchó de orgullo, las sonrisas radiantes, creyendo compartir la gloria. No sabían que lo enviaban directo a una trampa invisible y que, en cuestión de minutos, el mundo que tanto anhelaban impresionar presenciaría su caída. Mientras Esteban avanzaba bajo los reflectores, recibiendo aplausos educados, Valeria apareció a mi lado. Su presencia fue un ancla cálida en ese mar helado de recuerdos. No dijo nada al principio, solo entrelazó su mano con la mía, firme, protectora. Adrián, ¿estás bien?, susurró, con esos ojos color miel buscándome cualquier grieta. Podemos irnos ahora mismo. Salimos por esa puerta y no miramos atrás. Solo dilo. La miré. Vi en su rostro la lealtad más pura, un amor que alguna vez creí que nunca merecería. Su simple acto de estar allí, dispuesta a luchar por mí, bastó para apagar el último vestigio de miedo en mi pecho. Le apreté la mano con decisión. No, respondí, con voz baja pero firme. No voy a huir más. Nos quedamos. Mi madre, Claudia, vio el intercambio. Observó a esta mujer elegante y segura a mi lado, y su rostro, ya cargado de desprecio, se torció con un veneno nuevo. No le bastaba insultarme, también intentaría destruir cualquier cosa buena en mi vida. Mira eso, le murmuró a mi padre con burla venenosa. Logró enganchar a alguna pobre incauta. Siempre fue un inútil, no puede valerse por sí mismo. Seguro le contó alguna historia trágica para dar lástima. Defectuoso. La palabra me golpeó.
peó como un puño. El salón resplandeciente, las lámparas de cristal, la música suave, todo se desvaneció en un murmullo distante. De pronto, tenía 10 años otra vez, de pie en el frío linóleo de la cocina, rodeado por los fragmentos rotos de un plato azul, el favorito de mi madre. Intentaba ayudar a recoger la mesa después de la cena, un intento desesperado por ganarme un mínimo gesto de aprobación. Pero Iván pasó corriendo y, sin querer, me empujó. El plato que llevaba en las manos se estrelló contra el suelo. Fue mi culpa, al menos así se consideraba en nuestra casa. Todo era siempre mi culpa. Recuerdo la expresión en el rostro de mi madre. No se deformó con furia, eso habría sido más fácil de soportar. Era un rostro frío, cargado de cansancio y decepción. No gritó, gritar habría significado que valía el esfuerzo. En su lugar, me sujetó del brazo con fuerza, sus uñas largas hundiéndose en mi delgado bíceps, y me arrastró fuera, hasta el pequeño cobertizo que se apoyaba contra el garaje. El aire allí dentro era sofocante, cargado con una mezcla de pintura vieja, gasolina y tierra húmeda. Las esquinas estaban cubiertas de telarañas gruesas y polvorientas. Te quedarás aquí para que pienses en lo que hiciste, dijo con una voz vacía, carente de emoción. Quizá unas horas en la oscuridad arreglen lo que está mal contigo. Y entonces lo soltó. Eres un niño defectuoso, Adrián. La puerta de madera se cerró de golpe, sumiéndome en una oscuridad casi absoluta. Escuché el chirrido del cerrojo deslizándose por fuera, dejándome encerrado. Solo, en ese silencio asfixiante, la palabra retumbaba en mi cabeza, defectuoso, defectuoso, defectuoso. No lloré. A los 10 años ya había aprendido que las lágrimas solo empeoraban las cosas. Eran un signo de debilidad, otro defecto, así que me quedé sentado en el suelo de cemento, abrazando mis rodillas contra el pecho, intentando hacerme tan pequeño como fuera posible, como si pudiera desaparecer con solo desearlo. Un empujón brusco me sacó del recuerdo. Iván estaba a mi lado, ahora mucho más grande, con una sonrisa triunfante en el rostro. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? ¿O es que en esa cabeza vacía no hay nada? Mi padre, Héctor, intervino con su tono bajo y cargado de desprecio. ¿Qué esperas, Iván? Apenas terminó la secundaria. Un tipo sin educación universitaria no tiene nada inteligente que aportar en un lugar como este. Debería agradecer que lo hayan dejado entrar. Sin educación universitaria. Y así, de golpe, ya no estaba en aquel salón elegante. Estaba otra vez con 17 años, sentado en la mesa de caoba brillante del comedor familiar. Debajo del colchón, como si fueran tesoros prohibidos, había escondido 3 cartas de aceptación universitaria. Una era de la Universidad San Rafael e incluía una beca académica parcial. Me sentía orgulloso, aterrado, esperanzado hasta el absurdo. Pensé, tal vez esta sea mi salida. Tal vez, por fin, me vean de otra manera. Reuní el valor y convoqué una reunión familiar, un término que en mi casa solía significar castigos. Con la voz temblorosa, coloqué las cartas sobre la mesa. Mi padre tomó la de San Rafael, le dio un vistazo fugaz y la arrojó de vuelta como si fuera publicidad basura. ¿Beca parcial? Es un insulto. Está claro que no vales mucho. Ni siquiera mencionó la aceptación. ¿Universidad? No digas tonterías, Adrián. No vamos a gastar un centavo en ti. No eres lo bastante inteligente. Pero, papá, puedo trabajar, pedir préstamos. La beca cubre casi la mitad. Escúchame bien, me interrumpió mi madre, Claudia, con una voz tan filosa y fría como el cristal quebrado. Este tema está cerrado. No lo permitiremos. Eres un graduado de secundaria y eso es todo lo que serás. Empezarás a trabajar a tiempo completo la semana siguiente a tu graduación y nos darás tu salario. Nos lo debes. Ya es hora de que nos pagues por la enorme carga que ha sido criar a alguien tan impío. La palabra flotó en el aire como una sentencia. Impío. Era peor que defectuoso. Era un juicio final sobre mi esencia. Iván, con apenas 12 años, levantó la mirada de su cómic y con fingida inocencia, soltó: yo voy a ser doctor. Como papá, estudiaré mucho y cubriré la parte de mi hermano también. Oh, Iván, qué gesto tan noble, exclamó mi madre, radiante de orgullo. Sé el orgullo de esta familia. Deja que tu hermano sirva de ejemplo de lo que no hay que ser. Mi mundo, que minutos antes parecía lleno de posibilidades, se redujo a polvo. A la mañana siguiente encontré mis cartas de aceptación en la basura, cortadas en 2. Esa noche, mientras los escuchaba reír frente al televisor, algo diferente ardió en mí. Ya no era tristeza, era rabia, fría, silenciosa, calculadora. Tomé mi viejo teléfono del cajón, encendí la grabadora y lo escondí bajo la cama. Si no podía enfrentarlos abiertamente, reuniría munición en la sombra. Aún en esos años asfixiantes hubo destellos de luz. Recuerdo a mi profesor de ciencias, el profesor Delgado, quedándose conmigo después de clase para hablar sobre mi proyecto sobre suplementos nutricionales para pacientes hospitalarios. Tienes una mente brillante e inquisitiva, Adrián, me dijo, con una sinceridad que jamás vi en mi padre. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Y estaba la doctora Morales, una pediatra mayor que trabajaba a veces en la clínica de mi padre. Callada, pero observadora. Veía cómo celebraban cada logro de Iván mientras ignoraban mis calificaciones perfectas. No podía decir mucho sin arriesgar su empleo,
pero encontraba maneras de darme libros avanzados de biomedicina. El conocimiento es un poder que nadie puede quitarte, susurraba al ponerme un libro en las manos a escondidas. Ya verás, Adrián, tu momento llegará. Ellos fueron mis salvavidas en medio de esa tormenta. Sus palabras me mantuvieron a flote cuando todo lo demás me hundía. Volví al presente en el salón de la gala. La mano de Valeria se apretó sobre la mía. Ella había escuchado todo, las burlas, los comentarios venenosos, las risas cargadas de desprecio. Su rostro, antes sereno, se había transformado en una máscara de furia contenida. Yo había sido quien lo vivió, pero en ese instante era ella quien irradiaba una indignación que parecía quemar el aire. Desde el escenario, Esteban Rivas agradecía con entusiasmo a quienes consideraba sus mentores. En medio de los elogios, hizo una mención especial a mi padre, exaltando su sabiduría y guía invaluable. Mi familia se acomodaba en sus asientos con sonrisas satisfechas, bañándose en una gloria que ni siquiera les pertenecía. Creían estar en la cima, sin imaginar la verdad que se cernía sobre ellos. Los observé con calma y luego miré a Valeria Montiel. Ya no eran fantasmas los que me atormentaban, estaban allí, frente a mí, de carne y hueso. Y, por primera vez en mi vida, no sentí miedo. Estaba listo. Los 3 años posteriores a mi graduación fueron como atravesar un desierto interminable. Un periodo marcado por el agotamiento, el trabajo extenuante y una serie de secretos celosamente guardados. Mis padres habían dictado su sentencia, y yo sería su cajero automático personal, un sirviente sin derecho a objeción. Les entregaba lo que pedían, o mejor dicho, el 80% de lo que les hacía creer que ganaba. Mi vida se convirtió en un arte de engaños minuciosamente calculados. Durante el día trabajaba como asistente en una farmacia, aprendiendo los principios básicos del manejo de medicamentos. Por las noches, hacía transcripciones médicas desde casa, con los dedos corriendo sobre el teclado hasta las 2 de la madrugada mientras absorbía términos de diagnósticos y procedimientos. Los fines de semana, atendía en la pequeña tienda naturista de la señora Nakamura, una mujer japonesa de edad avanzada y espíritu sereno. Ella me enseñó el poder sanador del ginseng, la cúrcuma y la importancia del equilibrio. Su sabiduría fue un bálsamo para mi alma herida, sembrando en mí semillas que entonces ni siquiera imaginaba. De cada empleo apartaba algo, $20 en la farmacia, 30 de las transcripciones, otros 20 en la tienda. Todas las semanas alisaba los billetes arrugados y los escondía bajo una tabla floja del piso de mi habitación. Era un proceso lento, agotador, pero cada dólar representaba un acto de rebelión, un ladrillo más en la muralla de mi libertad. En ese tiempo encontré mi refugio, la biblioteca de la Universidad San Rafael. No podía inscribirme, pero descubrí que, con una mochila al hombro y una mirada decidida, nadie pedía identificación. Pasaba horas allí, rodeado del murmullo de los estudiantes y el aroma de los libros antiguos, devorando artículos de bioquímica nutricional. Me sentía como un fantasma recorriendo los pasillos del conocimiento. Fue allí donde conocí a Gabriel Torres, un estudiante brillante de química, directo y sin rodeos. Me encontró una noche sumido en un complejo artículo sobre síntesis de proteínas. Te he visto aquí varias veces, comentó, sentándose frente a mí. No estás en ninguna de mis clases. ¿Cuál es tu historia? Por alguna razón, su mirada curiosa me inspiró confianza. Le conté todo, la etiqueta de defectuoso, la prohibición universitaria, la esclavitud financiera. Esperaba lástima, tal vez algo de desprecio. En cambio, sus ojos se endurecieron con furia. Tus padres son unos necios, dijo con voz baja, cargada de firmeza. Están sentados sobre una mina de oro y la tratan como si fueran piedras. Gabriel se convirtió en mi primer verdadero amigo y aliado. Me vio no como una víctima, sino como un recurso esperando ser aprovechado. La ruptura definitiva llegó cuando cumplí 21 años. Iván, mi hermano, con apenas 15, se preparaba para ingresar a un exclusivo colegio. Era, según mis padres, el destinado a la grandeza. Una noche, arrojó su libro de historia al suelo con dramatismo. No puedo estudiar con él aquí, se quejó, señalándome con el dedo. Su mediocridad me distrae. Es como vivir rodeado de fracaso. Mi madre, Claudia, no dudó ni un segundo. Tiene razón. Necesitas irte por un tiempo. Quédate con algún amigo. Iván debe concentrarse en su futuro. No tengo a dónde ir, respondí, sintiendo cómo se me vaciaba el alma. Mi padre, Héctor, sin apartar la vista del periódico, sentenció. Entonces averígualo. Ya eres un hombre. Deja de ser una carga para esta familia. Aquella misma noche me echaron, con una mochila de ropa y $50 en la cartera. Creían que volvería arrastrándome en una semana, rogando perdón, que fracasaría estrepitosamente. Pero tenían algo que ignoraban, un plan. Gracias al dinero que había ahorrado durante 3 años y al respaldo crucial de mi tía Beatriz, la hermana rebelde de mi padre que había escapado del veneno familiar hacía tiempo, ya había firmado el contrato de un diminuto departamento al otro lado de la ciudad. Desaparecí de sus vidas sin mirar atrás. Los primeros meses fueron brutales. El silencio de mi apartamento era ensordecedor. Dormía 4 horas por noche, trabajando en los 3 empleos y sobreviviendo a base de café barato y ramen instantáneo. Pero cada factura que pagaba era una declaración de independencia. Una semana después de irme,
Recibí una llamada que cambió todo. Escuché lo que pasó, Adrián, dijo una voz firme pero cordial. Tus padres son unos completos idiotas. Era el doctor Andrés Salazar, un médico reconocido que alguna vez había trabajado en la clínica de mi padre. Como la doctora Morales, él había visto la podredumbre en nuestra dinámica familiar. Tengo un puesto disponible para asistente de investigación en mi laboratorio, continuó. No es glamoroso, limpiarás equipo, ordenarás datos, pero es un comienzo. Aquí valoramos el talento, no los apellidos. El trabajo es tuyo si lo quieres. Aquel empleo fue mi salvavidas. El doctor se convirtió en mi mentor. Detectó mi hambre por aprender y mi ética inquebrantable. Me permitió usar el laboratorio después de hora para mis propios experimentos. El primer día me asignó una tarea imposible: organizar y analizar una montaña de datos desordenados de un experimento fallido. Calculaba que tardaría una semana. Yo pasé 2 noches en vela, alimentado por café y determinación, y le entregué un informe completo y codificado por colores en 36 horas. No dijo nada, solo gruñó, pero en su mirada vi el destello inconfundible del respeto. Gracias a la carta de recomendación que él redactó, junto con mis ahorros y la ayuda de Gabriel para orientarme en ese laberinto de formularios, logré ingresar a la Universidad San Rafael. Me convertí oficialmente en estudiante universitario. Aquellos años fueron un auténtico desafío. Era mayor que la mayoría de mis compañeros y me sentía un impostor. Mientras ellos disfrutaban de fiestas, yo pasaba las noches en el laboratorio. Ellos contaban con padres que les cubrían la matrícula, yo trabajaba turnos nocturnos para pagar la mía. Sin embargo, había en mí un impulso que ellos no podían comprender. Yo no estudiaba solo para conseguir un título. Estaba forjando una nueva identidad. Fue en mi segundo año cuando conocí a Valeria Montiel. Ella era una médica residente, 5 años mayor que yo, que ofrecía una clase invitada en uno de mis cursos avanzados de biología. Inteligente, compasiva y con una visión sorprendente, percibió algo en mí más allá del estudiante agotado y con ojeras. Coincidimos en nuestra pasión por las soluciones médicas innovadoras. Recuerdo nuestra primera conversación significativa en una cafetería del campus. Yo garabateaba una idea sobre una fórmula de nutrientes para acelerar la regeneración tisular. Valeria no se limitó a escuchar, cuestionó mis planteamientos, desmontó mis suposiciones y, para mi sorpresa, añadió 3 ideas brillantes. Cuando reuní valor para contarle mi historia, no retrocedió. Cualquiera se habría quebrado con lo que pasaste, me dijo, mirándome con esa mezcla de admiración y firmeza que me desarmó. Pero tú, transformaste el dolor en propósito. Su confianza en mí fue la pieza que faltaba. Con el apoyo de Valeria y la colaboración de Gabriel, llevamos mi investigación a otro nivel y desarrollamos una línea revolucionaria de productos para nutrición médica. Salud Nova nació en la cocina de mi pequeño apartamento, no en un despacho lujoso. Gabriel y yo discutíamos combinaciones químicas hasta que amanecía. Aquella etapa la recuerdo con una mezcla de agotamiento y claridad amarga. Para impulsar el proyecto, necesitábamos pruebas clínicas, así que buscamos hospitales dispuestos a escuchar. Conseguimos una reunión con el Comité de Investigación y Desarrollo del Hospital Central. Íbamos nerviosos, pero sabíamos que la ciencia estaba de nuestro lado. Presentamos datos, proyecciones y una pasión que casi se podía tocar. Entonces, uno de los médicos del comité adoptó una actitud arrogante. Era joven, confiado y destilaba un aire de superioridad. Reclinándose en la silla, golpeó la mesa con el bolígrafo y desestimó nuestra propuesta con una sonrisa cargada de desprecio. Esto es, en el mejor de los casos, algo derivado, dijo, como si nuestras ideas carecieran de cualquier potencial clínico real. Su nombre, Esteban Rivas. Meses más tarde, nos enteramos por un colega que había intentado conseguir financiación para un producto sospechosamente similar, aunque científicamente inferior. Fracasó, pero aquello reveló todo sobre su carácter, un ladrón con bata blanca. Al final, logramos respaldo económico de otras fuentes, incluida la Fundación Montiel. Para cuando obtuve mi maestría, Gabriel y yo éramos cofundadores de una empresa en pleno crecimiento. Nada fue casualidad. Mi éxito se templó en 9 años de fuego y sacrificio. Una noche, mientras organizaba archivos digitales, encontré una copia de seguridad de mi viejo portátil roto. Dentro, en una carpeta olvidada de correos, hallé algo que me detuvo en seco, un mensaje de Iván, enviado años atrás a un amigo, cuando yo aún guardaba la esperanza de que pudiéramos ser hermanos. Él se jactaba, los $500 más fáciles de mi vida para que ese nerd hiciera mi examen SAT. Papá jamás lo sabrá. Estoy hecho. En otro tiempo, eso me habría destrozado. Ahora solo era un dato, un fantasma digital, una prueba que nunca imaginé tener. Un año después de graduarme, Valeria y yo nos casamos. Sus padres, Julián y Elena Montiel, al principio mostraron cautela, pero me evaluaron por mi carácter, no por mi pasado. En ellos encontré el apoyo y la calidez que nunca recibí en mi propia familia. Nuestro hijo Mateo nació al año siguiente. Sentía que mi vida estaba completa, que había cerrado la puerta a todo aquello que me lastimó. Creí que nunca volvería a verlos. Me equivoqué. De regreso en la gala, los aplausos corteses hacia Esteban Rivas se extinguieron. Lo vi descender del escenario aferrando su trofeo como si fuera una reliquia sagrada,
caminando directo hacia nuestra mesa. Detrás venía mi familia, radiante, como si escoltaran a un héroe. Su expresión lo decía todo, venían a presumir, a restregarme su triunfo frente al fracasado del clan. Fue Iván quien abrió la boca, con esa mirada condescendiente que alternaba entre Valeria y yo. ¿Así que esta es tu cita? Me sorprende que hayas podido pagar una entrada, mucho menos una para ella. Seguro te costó un mes entero de sueldo. Antes de que pudiera responder, Valeria extendió su mano con una elegancia impecable. No se la ofreció a Iván, sino a la prometida de Esteban. Doctor Rivas. Encantada. Valeria Montiel Vega. Un placer conocerla finalmente. El apellido Montiel quedó suspendido en el aire, cargado de electricidad. Vi en los ojos de Claudia, mi madre, un destello de desconcierto, un error momentáneo en su cálculo mental. Pero estaba tan atrapada en su narrativa que no lo procesó. El doctor Rivas acaba de recibir un premio muy prestigioso, anunció Héctor, mi padre, inflando el pecho como un pavo real. Es uno de los cirujanos jóvenes más prometedores del país. Todo un orgullo para su familia. A diferencia de otros que podría mencionar, sus palabras, frías y punzantes, buscaban herirme. No reaccioné, solo asentí con calma, mi mirada fija en Esteban. Sí, dije, con una voz que sonaba peligrosa en su serenidad. Estoy muy familiarizado con el trabajo del doctor. Hemos coincidido antes. Vi como una ola de incomodidad cruzaba el rostro perfecto de Rivas. Su sonrisa se tensó. Sabía exactamente a qué me refería. Recordaba aquella reunión en el comité, su arrogancia, su intento de robar mi idea. El cazador empezaba a comprender que podía convertirse en presa. Aquella no era la escena gloriosa que había imaginado. En ese instante, el presentador, con voz teatral, retomó el micrófono. Y ahora, damas y caballeros, para nuestro discurso principal y la entrega del galardón visionario en medicina, cortesía de la Fundación Montiel. El aire en la sala cambió. Ese era el premio más codiciado, el que incluía una enorme subvención para investigación y el peso del apellido Montiel. Valeria se inclinó hacia mí, susurrándome con una chispa traviesa en los ojos. ¿Sabes quién va a dar el discurso y entregar el premio? Dijo, rozando mi oído. Mi padre, por supuesto. El doctor Julián Montiel, patriarca del imperio médico de la familia, estaba a punto de subir al escenario. Lo que era un conflicto privado en nuestra mesa estaba a punto de volverse espectáculo público. Las apuestas de aquella noche acababan de elevarse de manera exponencial. Mis ojos recorrieron el majestuoso salón, un mar de trajes impecables y vestidos deslumbrantes. Mi mirada se detuvo en una mesa cercana al escenario. Sentada allí, con una elegancia serena en un vestido azul profundo, estaba la doctora Morales. Nuestros ojos se cruzaron apenas por un instante, y ella me regaló un leve movimiento de cabeza, una señal silenciosa que encerraba 2 décadas de historia compartida. Era un mensaje de apoyo que me recordaba todo lo vivido, desde los primeros días hasta este momento culminante. Sentí que todo mi pasado, lo bueno, lo malo y lo insoportable, se condensaba en esa sala, en ese único instante. Las luces se atenuaron. Un potente haz iluminó el podio. Entonces apareció Julián Montiel, un hombre cuya integridad no admitía dudas, alguien cuya admiración había ganado con esfuerzo y a quien me enorgullecía considerar familia. Caminó con paso firme y se colocó frente al micrófono. Buenas noches, comenzó, con una voz serena y dominante que bastó para silenciar la conversación de cientos de personas. Esta noche celebramos el futuro de la medicina. Celebramos a quienes innovan, quienes perseveran y quienes se rigen por los más altos estándares de integridad. Mis padres, Héctor y Claudia, junto con Iván, mi hermano, lo escuchaban absortos. Estaban maravillados, hipnotizados por aquel hombre que representaba todo aquello que ellos habían venerado toda su vida. No podían sospechar que esas palabras estaban a punto de pulverizar el mundo que tanto idolatraban. Julián continuó hablando con elocuencia sobre los retos del sistema sanitario moderno y la urgencia de soluciones disruptivas. Señaló que la verdadera innovación no surge desde la comodidad, sino desde la adversidad, desde la experiencia de quienes han tenido que luchar por cada centímetro de terreno. Viene de quienes ven los problemas desde dentro porque los han vivido, enfatizó, dejando que el peso de la frase se instalara en el silencio expectante. Esta noche, prosiguió, nuestra fundación desea rendir homenaje a una compañía y a un hombre que encarnan ese espíritu. Un hombre cuya trayectoria personal es tan extraordinaria como sus logros profesionales. Mi corazón latía como un tambor desbocado. Ese era el instante, el momento por el que había esperado toda mi vida. Su empresa ha revolucionado la recuperación postoperatoria, anunció Julián, transformando la manera en que abordamos la nutrición clínica y salvando incontables vidas tanto en nuestros hospitales como en centros médicos de todo el país. Alcancé a ver cómo la doctora Teresa Hidalgo, jefa de Esteban Rivas, se inclinaba hacia adelante, con el ceño fruncido y la atención agudizada. Mientras tanto, mi familia seguía sumida en su burbuja, murmurando entre ellos, intentando adivinar qué magnate o pionero recibiría el reconocimiento. Jamás en su vida imaginarían que el protagonista era yo. Para ellos, esa posibilidad ni siquiera existía. Entonces Julián sonrió, con la misma calidez que me mostró la primera vez que cené en su casa, la sonrisa que me hizo sentir parte de algo por fin. Me llena de orgullo,
tanto personal como profesional. Honrar al socio más importante de nuestra fundación, un verdadero visionario, un hombre al que tengo el privilegio de llamar yerno. Señoras y señores, les presento al director general y fundador de Salud Nova, el señor Adrián Vega. El nombre golpeó la sala como una descarga eléctrica. Adrián Vega. Durante un segundo eterno reinó un silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido lejano del aire acondicionado. Después, el haz de luz abandonó el podio y me buscó, encontrándome con precisión quirúrgica en nuestra mesa. Una luz blanca, cegadora, me envolvió por completo. Valeria y yo nos pusimos de pie al mismo tiempo. Los aplausos comenzaron tímidos, unas cuantas palmas dispersas de quienes me conocían. Luego, a medida que un millar de rostros se giraban hacia nosotros, el sonido se transformó en una oleada atronadora. Las enormes pantallas laterales, que hasta entonces mostraban el logotipo de la Fundación Montiel, proyectaron en alta definición mi rostro sereno, inmutable. Ya no había refugio para mi familia. Ojalá hubiera podido capturar la expresión que se dibujó en sus caras. Era una sinfonía de devastación. Héctor, mi padre, parecía haber recibido un golpe directo, la mandíbula desencajada, la piel encendida en un rojo furioso que delataba una rabia impotente. Su mente se negaba a procesar lo que veía. Claudia, en cambio, palideció hasta parecer un espectro. Sus ojos, desorbitados, saltaban de mí a Valeria, recordando el nombre que ella misma había pronunciado antes. Valeria Montiel. En su cerebro detonó la verdad, no era una joven ingenua a la que yo había embaucado. Era la heredera directa de la fortuna Montiel. Y yo no era el fracasado que siempre imaginaron, sino su esposo. Pero el rostro de Iván fue la obra maestra del desastre. Aquella sonrisa arrogante que llevaba tatuada como una segunda piel se borró de golpe, reemplazada por un matiz verdoso, casi enfermizo, de pura incredulidad. Era la expresión cruda de alguien viendo cómo su mundo se desmorona sin remedio. Esteban Rivas, por su parte, parecía al borde del vómito. El premio a la estrella emergente que reposaba frente a él se convirtió de pronto en una burla cruel. Se hundió en su asiento, encogido, empequeñecido dentro de su traje de lujo. Mientras Valeria y yo cruzábamos el salón, avanzando entre las mesas, no los miré. No hacía falta. Sentía el fuego abrasador de su humillación recorriéndome la espalda. Era como caminar entre llamas incapaces de tocarme. Al llegar al escenario, estreché la mano de mi suegro y recibí el trofeo de cristal tallado, pesado y magnífico. Di un paso hacia el micrófono. Mi corazón martilleaba contra las costillas, pero mi voz, cuando emergió, sonó firme y gélida como la superficie de un lago en invierno. Gracias, Julián, dije, con el tono limpio y seguro que llenó la sala en silencio. Gracias a la Fundación Montiel. Es un honor profundo estar aquí esta noche. Mantuve mis palabras breves, directas. Todo lo demás ya estaba dicho. Agradecí a mi equipo extraordinario y a mi brillante socio, Gabriel Torres, quien me sonreía ampliamente desde una mesa cercana. Y, sobre todo, agradecí a mi esposa. Giré hacia ella, Valeria Montiel, que se encontraba junto al escenario, y le dije, a ti, el corazón de mi vida, el pilar de nuestra familia, la mente brillante que me reta e inspira cada día. Nada de esto sería posible sin ti. El aplauso retumbó y, cuando la ovación se apagó, Julián Montiel, como era tradición en la gala de la Fundación Montiel, anunció una breve sesión de preguntas. La primera en intervenir fue una periodista de una reconocida publicación médica. Señor Vega, felicidades. El ascenso de su empresa ha sido meteórico. ¿Cuál diría que fue el mayor desafío para que sus ideas, consideradas por algunos como disruptivas, fueran aceptadas por la comunidad médica tradicional? Ese era mi momento. Observé la multitud, y de forma deliberada, dejé que mi mirada se deslizara hasta la mesa donde Esteban Rivas estaba petrificado junto a su jefa, la doctora Teresa Hidalgo. Excelente pregunta, respondí con voz calmada. Curiosamente, el mayor reto no fue la ciencia. Los datos estaban ahí, el trabajo era sólido. Lo más difícil fue superar la inercia institucional, romper con quienes prefieren resguardar su pequeño territorio antes que abrirse al verdadero progreso. Hice una pausa antes de continuar. Es presentar una idea innovadora, a la que has entregado tu vida, para que sea descartada sin análisis, tachada de poco prometedora por alguien que no ha realizado ni una fracción de tu investigación. Pero lo más complicado de todo, dije, mirando fijamente a Esteban, es descubrir que la misma persona que despreció tu trabajo en público, buscaba a escondidas financiamiento para una versión diluida e inferior de tu concepto. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Vi cómo los ojos de la doctora Hidalgo se entrecerraban con frialdad, lanzando miradas entre mí y el sudoroso Esteban Rivas. No mencioné su nombre, pero no hacía falta. En ese salón, todos entendieron. Su jefa tenía ya la flecha en la cuerda. Para Iván, mi hermano, aquello fue demasiado. Ver a quien siempre llamó su hermano fracasado, ahora reconocido como un visionario, mientras su prometido quedaba expuesto como un impostor, terminó por quebrarlo. Se levantó de golpe, arrastrando la silla contra el suelo,
el chirrido retumbando en la sala tensa. «Mentiras», gritó con una voz rota por la furia. «Es un fraude, no le crean. Ni siquiera terminó la secundaria». El silencio fue inmediato. Todas las miradas se clavaron en él, un hombre fuera de sí, gritando como un lunático en medio de una gala de etiqueta. Dos guardias se acercaron, pero Julián Montiel, con un simple gesto, los detuvo. Tomó el micrófono con serenidad y un dejo de desprecio en el rostro. «Para que conste», dijo, su voz resonando en todo el salón con la autoridad de quien no acostumbra a ser contradicho, el señor Adrián Vega posee un máster en Ciencias de la Nutrición, con honores, por la Universidad San Rafael, y forma parte del consejo asesor de su programa de posgrado. No sé a qué Adrián Vega se refiere, joven, pero no es este. Fue una ejecución pública, limpia, rápida y devastadora. Iván quedó paralizado, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Mi madre, Claudia, intentó sentarlo, el rostro cubierto de vergüenza. Mi padre, Héctor, permanecía inmóvil, con la mirada perdida, como si hubiera envejecido 20 años en 20 segundos. Desde el escenario, los observé por última vez. No sentí alegría ni venganza triunfal, solo un silencio inmenso. La guerra que libré durante toda mi vida había terminado. Y había ganado. Me despedí con un simple «gracias». Regresé a mi asiento con el premio en la mano, pesado y real. El aplauso esta vez fue atronador, un reconocimiento sincero tras la escena que presenciaron. Mientras avanzaba, vi cómo se desmoronaba el último acto del drama familiar. Ellos huían derrotados, arrastrando a Iván, que lloraba desconsolado, con el rostro manchado de lágrimas. Mi madre tiraba de él hacia la salida, mientras Héctor, en su torpeza, volcaba una mesa y hacía caer una copa que se estrelló en el suelo con un estruendo que acentuó su humillación. Nadie les tendió la mano. Salieron como fugitivos, seguidos por las miradas y murmullos de la élite de la ciudad. Pero el golpe final no fue para ellos. Sucedía en otra mesa. La doctora Teresa Hidalgo se irguió frente a Esteban Rivas, que seguía sentado, pálido y tembloroso, esperando la sentencia. «Esteban», dijo con voz gélida, capaz de congelar el aire, «no te molestes en presentarte mañana al Hospital Central, ni nunca. Vacía tu oficina antes del mediodía. Que tu abogado me llame». Se giró y se marchó sin añadir palabra. Esteban permaneció allí, petrificado, mirando el premio Estrella Emergente sobre la mesa como si fuera una serpiente venenosa. Su carrera, que había sido el centro de su identidad, había terminado. Había apostado por la familia equivocada y terminó expuesto como un fraude de la manera más pública posible. Valeria y yo no permanecimos mucho más tiempo en aquel lugar. Aceptamos con cortesía las felicitaciones de colegas y conocidos, pero la energía del evento había cambiado por completo. Ahora éramos el epicentro de una tormenta de rumores que se expandía por todo el salón. ¿Nos vamos?, preguntó Valeria en voz baja. Asentí, agradecido por la salida. Abandonamos el majestuoso salón y cruzamos hacia el vestíbulo del gran hotel, donde reinaba una calma relativa en contraste con la tensión del evento. La adrenalina que me había sostenido durante el enfrentamiento, esa que me había dado voz firme y mente clara, comenzaba a disiparse, dejando tras de sí un cansancio intenso y un vacío profundo. No intercambiamos palabra alguna durante el trayecto en ascensor hacia el estacionamiento subterráneo. Tampoco hablamos cuando subimos al coche. El silencio lo cubría todo, dándonos espacio para asimilar lo ocurrido. Mientras conducía, las luces del centro urbano pasaban frente a mis ojos como pinceladas doradas y rojas sobre el terciopelo oscuro de la noche. Miraba a través del cristal, sin fijar la vista en nada. La guerra había terminado. Las sombras del pasado habían sido disipadas. Debería haberme sentido triunfante, debería haber celebrado, pero no era así. Lo único que sentía era cansancio, un agotamiento tan profundo que parecía incrustarse en mis huesos. Ni siquiera noté que estaba llorando hasta que percibí la mano de Valeria en mi rostro. Su pulgar borraba una lágrima ardiente que había resbalado sin que yo lo advirtiera. No fue un sollozo, no hubo descontrol, solo una gota silenciosa. La última liberación de 32 años de dolor acumulado, de sentirme invisible, de luchar por ser reconocido. Era el punto final de una frase demasiado larga y dolorosa. Valeria no pronunció palabra, no intentó consolarme con frases vacías, simplemente retiró su mano de mi mejilla, la llevó hacia la consola central y entrelazó sus dedos con los míos, aferrándose con fuerza. Sabía que no necesitaba palabras, solo necesitaba la certeza de que no estaba solo, y ya no lo estaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino implacable. Las noticias nos llegaron por la red de médicos, más rápida y despiadada que cualquier tabloide. Esteban Rivas, tal como lo prometí en el gala, fue despedido. La investigación que inicié con mi comentario destapó no solo su intento de robo de propiedad intelectual, sino también una serie alarmante de diagnósticos exagerados para justificar procedimientos costosos e innecesarios en pacientes vulnerables. Su licencia médica quedó suspendida mientras la Junta revisaba el caso. La estrella en ascenso se desplomó por completo. Mientras tanto, la clínica de mi familia, que ya estaba en apuros económicos,
colapsó. La historia de lo ocurrido en la gala se propagó como fuego. Nadie quiere llevar a su hijo con un pediatra que trata a su propio hijo como si fuera desecho. Los pacientes se marcharon en masa. Desesperados, se vieron obligados a vender la clínica por una fracción de su valor para cubrir las deudas. Mi padre, Héctor, quien había cimentado su identidad en ser el Dr. Vega, se vio forzado a una jubilación anticipada y vergonzosa. En una llamada sombría con mi tía Beatriz, supe que Iván se había derrumbado por completo tras la ruptura espectacular de su compromiso con Alan. Intentó desesperadamente demostrar que podía superar mis logros. Cayó en una aventura imprudente con la esposa de un influyente miembro del consejo del hospital, un movimiento desesperado en busca de poder y dinero. Todo terminó en un desastre monumental. El esposo lo descubrió, y el escándalo lo convirtió en un paria social y profesional. Arruinado y sin opciones, acudió a mis padres en busca de ayuda. Pero ellos, en un acto de ironía cruel, lo repudiaron. El hijo dorado dejó de serlo. Se convirtió en otra vergüenza familiar. Finalmente habían hallado un fracaso mayor que el mío, y lo arrojaron a la calle, tal como lo hicieron conmigo. El ciclo se cerró. Un año puede cambiarlo todo. Puede convertir un campo de batalla en un jardín. 12 meses después de aquella noche en la gala, me encontré sobre otro escenario, bajo una luz cálida e intensa. Esta vez, en la Universidad San Rafael, mi alma mater. No estaba allí para recibir un premio, sino para dar el discurso de graduación ante un mar de rostros jóvenes llenos de esperanza, todos con sus togas y birretes. Sentí una paz profunda que jamás había experimentado. Mi empresa no solo prosperaba, sino que estaba marcando el camino hacia la innovación. Acabábamos de lanzar una nueva línea de nutrición pediátrica diseñada específicamente para niños con enfermedades crónicas, un proyecto que para mí tenía un significado profundamente personal. Mi hijo, Mateo, era un niño alegre, saludable y lleno de energía, siempre riendo y lanzando preguntas traviesas que parecían no tener fin. Mi vida ya no estaba definida por la oscuridad de la que había escapado, sino por la luz que había logrado construir. En mi discurso, no mencioné a mi familia. No necesitaba nombrarlos para contar mi historia. Hablé de resiliencia, de la diferencia entre las circunstancias y el carácter, y de cómo nuestro valor no depende de las personas que se niegan a reconocerlo. Les dije que el valor propio no es un reflejo distorsionado en el espejo roto de alguien más, sino un fuego que uno enciende dentro de sí mismo, tronco por tronco, aun cuando esos troncos sean dolorosos. Ese fuego es el que te da calor cuando el mundo se vuelve helado. Un fuego que nadie, por más que lo intente, podrá extinguir. Los fantasmas de mi pasado aún aparecían de vez en cuando, pero ya no eran esas sombras amenazantes que solían atormentar mis sueños, ahora eran ecos lejanos y patéticos de una vida que parecía pertenecerle a otra persona. Beatriz, quien se había convertido en una especie de abuela adoptiva para Mateo, a veces me contaba noticias durante nuestras llamadas semanales. Escuché algo por un primo, me dijo un domingo. Tu padre y tu madre vendieron la casa. Se mudaron a una pequeña comunidad de retiro en un pueblo de Arizona. Nadie los conoce allí. Él ya no se presenta como doctor, solo como Héctor. Ya no eran el respetado médico local y su esposa. Ahora eran simplemente una pareja jubilada, anónima, amargada y con recuerdos que se desvanecían, arrastrando consigo una herencia de ruina. ¿Y Iván? Pregunté con cierta duda en la voz, casi temiendo la respuesta. Lo último que supe, dijo Beatriz suavizando el tono, es que trabaja de camarero. Su salud no está bien. Se muda constantemente entre departamentos baratos. Parece mucho mayor de lo que es. En resumen, estaba viviendo la vida de fracaso y mediocridad que ellos siempre habían proyectado sobre mí. La noticia más reveladora, la que realmente cerró el libro para mí, llegó en una carta escrita a mano por la doctora Morales. Ella se había retirado en un soleado condominio en Florida, pero seguíamos en contacto, enviándonos cartas como en tiempos pasados. Me contó que, durante una breve visita a nuestro antiguo pueblo, se encontró con mi madre en un supermercado. La describió como una mujer envejecida, cansada y derrotada. Tras un incómodo intercambio de palabras, mi madre, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a hablar de sus hijos. Según la doctora, su voz estaba cargada de una mezcla amarga de ira y autocompasión. No lo puedo creer, confesó entre lágrimas. Todos esos años, todo ese dinero, todas las esperanzas que pusimos en Iván. Él se suponía que iba a ser el exitoso, y resultó que era Adrián quien lo tenía dentro de sí. Apostamos por el caballo equivocado, Teresa. Apostamos por el maldito caballo equivocado. La doctora escribió que mi madre realmente lloró, pero al leer su descripción, comprendí con una claridad escalofriante que no eran lágrimas de remordimiento por los años de crueldad ni por el sufrimiento que me habían causado. No eran lágrimas por aquel niño que ella llegó a encerrar en un cobertizo. Eran las lágrimas amargas de una apostadora que perdió su fortuna. No le dolía el dolor que provocó,
Le dolía no haber obtenido el prestigio y el dinero que mi éxito podría haberle brindado. Al terminar de leer esa carta, sentí que se levantaba un peso enorme de mis hombros. No sentí rabia, tampoco un ápice de triunfo. Lo único que experimenté fue una sensación profunda de cierre definitivo. Ellos jamás cambiarían, nunca entenderían, y ya no importaba. Su opinión se había convertido en una moneda sin valor alguno. Mi verdadera familia, la que había formado junto a Valeria, lo era todo para mí. Los Montiel se convirtieron en los padres amorosos y solidarios que siempre merecí. Mi suegro, Julián, era mi mentor y uno de mis amigos más cercanos. Mi suegra, Elena, era la abuela tierna que Mateo adoraba. A menudo, durante nuestras ruidosas y caóticas cenas familiares, me miraba con un orgullo inmenso en los ojos y decía: «Eres una prueba viviente, Adrián. Una prueba de que la familia que eliges es la que realmente te define». Gabriel Torres, mi socio, era mucho más que un cofundador, era el tío Gabriel, el que enseñaba a Mateo a construir estructuras imposibles con piezas de Lego. Él, Beatriz y la doctora Morales eran invitados habituales en nuestra mesa de acción de gracias. Éramos una familia hecha a retazos, unida no por la sangre, sino por el amor, la lealtad y un entendimiento silencioso de lo que significa construir una vida bajo tus propias reglas. Una noche, meses después de haber recibido aquella carta de la doctora, estaba en mi oficina revisando algunos reportes trimestrales. Valeria entró suavemente en la habitación y rodeó mis hombros con sus brazos por detrás, apoyando su barbilla sobre mi cabeza mientras observaba las hojas de cálculo abiertas en la pantalla. «¿En qué piensas con tanta intensidad?», preguntó con voz suave. «¿Sobre aquella noche?», admití mientras cerraba la laptop. «¿Sobre ellos?». Guardó silencio por unos segundos antes de responder. «¿Alguna vez sientes lástima por ellos?». Me quedé pensando durante un largo y honesto instante. Recordé el cobertizo helado, las cartas de aceptación destrozadas, los años escuchando que no valía nada. Recordé también las lágrimas amargas de arrepentimiento de mi madre. «No», respondí finalmente, girando en la silla para mirar a mi increíble esposa. «No siento lástima por ellos, pero tampoco los odio ya. Para ser sincero, simplemente no pienso en ellos». En ese momento entendí que esa era mi verdadera victoria. No la humillación pública, no su caída. Era mi propia y difícil indiferencia. Esa paz silenciosa que surge cuando sabes, en lo más profundo, que ya no tienen ningún poder sobre ti. Ellos se convirtieron en simples personas que alguna vez conocí. Esta noche, mientras te cuento todo esto, mi casa está tranquila. El silencio reconfortante de un hogar seguro y feliz. Valeria lee en la sala, con una taza de té humeante a su lado, y el único sonido es el suave zumbido del refrigerador. Hace unos minutos hice mi parte favorita del día, arropar a Mateo. Está en esa etapa en la que las preguntas se vuelven más grandes, más complejas, y a veces te golpean directo en el corazón. Lo encontré mirando la foto enmarcada que tiene sobre la mesa de noche. Era de nuestras últimas vacaciones familiares en la playa, Valeria, él y yo, con Julián y Elena, mis suegros, riendo en el fondo mientras intentaban construir un castillo de arena. «Papá», preguntó con voz suave y somnolienta, «¿por qué nunca vemos a tus otros abuelos, los que me contaste antes?». Me senté al borde de su cama con temática de superhéroes, mientras la luz tenue del pasillo proyectaba sombras largas y tranquilas sobre su habitación. «¿Cómo le explicas toda una vida de dolor a un niño de 5 años que solo ha conocido amor incondicional? ¿Cómo le hablas de una oscuridad que te esforzaste tanto en mantener fuera de su mundo?». Elegí mis palabras con cuidado, queriendo darle la verdad sin cargarlo con el peso del trauma. «Bueno, campeón», dije, apartando el cabello castaño que caía sobre su frente, «a veces las personas, incluso quienes deberían ser familia, se pierden un poco. Olvidan cómo ser amables. Olvidan cómo ver las cosas buenas y especiales que hay en los demás, incluso cuando están justo frente a ellos». Me miró con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de su madre, llenos de una inocente confusión. «¿Pero por qué? ¿Por qué no vieron las cosas buenas en ti, y papá?». Sentí ese nudo familiar formarse en mi garganta. Pero esta vez no era tristeza ni ira. Era un amor inmenso, profundo, por este pequeño niño, por la vida increíblemente segura que ahora podía ofrecerle. «Sabes, durante mucho tiempo esa pregunta me molestó mucho», le confesé con sinceridad, «pero después aprendí algo muy importante: no importa realmente por qué algunas personas no ven tu valor, Mateo. Eso no te hace menos valioso. Lo único que importa es que tú sepas cuánto vales, muy dentro de ti, y que dediques tu vida a rodearte de personas que también lo vean. Personas que te eleven y te lo recuerden todos los días, como la abuela Elena y el abuelo Julián, como el tío Gabriel, como mamá». Me incliné y le di un beso en la frente. «Y como tú, porque me recuerdas lo que importa cada día, hijo». Él sonrió, una sonrisa somnolienta y tranquila, con los ojos cerrándose lentamente. «Te quiero, papá». «Y yo a ti»,
campeón, hasta la luna y de regreso. Me quedé un momento más después de que se quedó dormido, observando el suave subir y bajar de su pecho. Miré alrededor de su habitación, los dibujos coloridos pegados en la pared, el caos de juguetes de superhéroes en el suelo, la foto familiar en la mesita de noche. Esa era mi herencia, no la empresa, no los premios, no la venganza perfecta en una gala elegante. Este niño durmiendo en paz en un hogar lleno de calidez y amor inquebrantable. Esta era la vida que construí, no desde las cenizas de mi pasado, sino sobre la base firme de mi propio valor. Era la respuesta definitiva a cada uno de sus insultos, la victoria más callada y significativa. Gracias por escuchar mi historia.